Hola y bienvenido. Si es la primera vez en este canal, mi nombre es Marco Calle y aquí nos dedicamos a hablar sobre temas de gestión de proyectos. En este video vamos a revisar la gestión ágil de proyectos. Vamos a ver cuáles son sus características y cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener al utilizar este tipo de gestión en nuestros proyectos. Iniciamos luego de la intro. Iniciemos conociendo que la gestión ágil de proyectos no es algo nuevo, sino es algo que ya tiene muchísimos años, tiene aproximadamente más de 20 años vigente en el mundo de la gestión de proyectos. Sin embargo, de un tiempo acá ha tenido mucha más relevancia. De esta manera, la gestión ágil de proyectos se ha ido incorporando en diferentes empresas y no solamente en diferentes empresas, sino que el mismo PMI ha cambiado la estructura del examen PMP enfocado en este tipo de gestión de proyectos, teniendo actualmente más del 50% de preguntas relacionadas con la gestión ágil de proyectos. Pero, ¿qué es la gestión ágil de proyectos? En primer lugar, tenemos que conocer que la gestión ágil de proyectos asume que en un proyecto existirán cambios. Esto es fundamental y es la base sobre la cual la gestión ágil de proyectos se fundamenta. Y no solamente conoce que existirán cambios, sino también la gestión ágil conoce que serán necesarios realizar ajustes en el camino del proyecto. De esta manera, la gestión ágil de proyectos se enfoca en responder de manera directa y efectiva a los diferentes cambios que se generan o que aparecen en un proyecto. De esta forma, la gestión ágil de proyectos acepta los cambios de manera normal, no tiene ningún inconveniente con que los cambios aparezcan, sin importar en qué etapa del proyecto estemos. Puede ser al inicio del proyecto, o en la ejecución, o incluso al cierre del proyecto si existen cambios. Estos cambios son bien recibidos. Por otro lado, lo que diferencia con la gestión tradicional, por ejemplo, es que los cambios en la gestión tradicional no son bien recibidos porque los cambios afectan de manera muy grande al proyecto. Y es aquí una cosa muy importante que quiero decirte. El tema de que existan gestión ágil de proyectos y una gestión tradicional no significa que el uno sea mejor que el otro. Simplemente existirán proyectos en los cuales una gestión tradicional resultará mucho más útil que una gestión ágil y viceversa. Existirán situaciones en las cuales una gestión ágil de proyectos resultará mucho más efectiva que realizar una gestión tradicional de proyectos. De esta manera podemos decir lo siguiente. En un enfoque tradicional, se busca justamente definir el alcance al inicio del proyecto y que se reduzca lo más posible el número de cambios que el proyecto presente. Entre menos cambios tengamos y más nos apeguemos al alcance definido y al plan original, mejor será el proyecto. Por otro lado, el enfoque ágil asume diferentes cosas. El enfoque ágil acepta a los cambios que se presenten durante el proyecto. No busca tener un alcance definido al inicio. Lo que busca es generar valor por parte del proyecto hacia la organización. De esta manera podemos ver que ambos enfoques, tanto el tradicional como el ágil, son muy buenos y son útiles, pero se deben considerar cuándo ocupar uno en un proyecto y cuándo es recomendable ocupar otro. Ahora revisemos un ejemplo para entender entre la agilidad y lo tradicional. Considera lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos que construir un hotel. Este hotel que nosotros vamos a construir podemos ocupar agilidad o métodos tradicionales. Si nosotros ocupamos métodos tradicionales, lo mejor sería ocupar estos métodos tradicionales en la construcción. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vamos a construir, cualquier cambio que se realice en la construcción va a resultar muy costoso. Es decir, si nosotros implementamos agilidad en la construcción del edificio en sí, vamos a ver que va a ser mucho más caro hacer los cambios. En cambio, si nosotros tenemos definido desde el inicio de la construcción cómo vamos a realizar el hotel, es decir, definido el plano completamente y este alcance, y nosotros nos regimos a este alcance en sí, la construcción no va a tener mayores cambios y por ende será mucho más fácil controlar el alcance, el tiempo y el costo de nuestro proyecto, llegando a tener un edificio que sea lo que el cliente quería y que está reflejado en el plano. Entonces, la construcción sería mucho más adecuada y eficiente de realizar a través de un método tradicional. Por otro lado, si nosotros consideramos el plano en sí, el plano
no tenemos muy claro al inicio del proyecto cómo va a ser el hotel. El arquitecto tiene una idea, el cliente tiene otra idea de lo que busca en el hotel. Resulta mucho más eficiente realizar una gestión ágil de proyectos cuando vamos a hacer este tipo de proyectos en donde no tenemos claro lo que el cliente quiere ni tampoco nosotros sabemos muy bien qué es lo que se busca realizar. Entonces, para realizar un plano que sea acorde a lo que el cliente requiere, el arquitecto va a tener que reunirse varias veces con el cliente, realizar diferentes cambios en el plano hasta que el cliente se encuentre satisfecho y diga sí, justamente quiero un hotel con estas características. Estos diferentes cambios que se van haciendo, si tú los consideras, no son cambios costosos, no es igual hacer un cambio en el plano que hacer un cambio virando una pared o construyendo una columna más grande, etc. Los cambios en ambos casos son diferentes. Es por eso que los cambios en la gestión ágil no resultan tan costosos, porque pueden ser realizados de manera mucho más fácil. Y ahí es cuando nosotros podemos ocupar una gestión ágil de proyectos, cuando estos cambios pueden ser mucho más simples. Por otro lado, pensar en hacer cambios en una construcción ya realizada o que se está en una fase ya de ejecución puede resultar mucho más costoso. Es ahí cuando nosotros elegimos cuál es el enfoque más adecuado para nuestro proyecto. Y de esta manera sabemos que la gestión ágil de un proyecto resulta mucho más útil cuando nosotros no tenemos claro cuál es el alcance que nuestro proyecto tendrá. Es decir, tenemos que hacer diferentes iteraciones con nuestro cliente para encontrar qué es lo que el cliente está buscando, como en este caso del plano. Ahora que conocemos de qué se trata la gestión ágil, veamos cuáles son o qué busca la gestión ágil de un proyecto. Y la gestión ágil de un proyecto busca diferentes elementos, pero principalmente busca utilizar los recursos de forma eficiente. De esta manera, cuando nosotros buscamos realizar una gestión ágil de proyectos, lo que estamos buscando es entregar valor al cliente. De esta forma, vamos a utilizar los recursos de forma eficiente. Adicionalmente, buscamos construir relaciones fuertes con nuestros interesados. Como te decía en el ejemplo anterior, si un arquitecto busca entender qué es lo que el cliente quiere para su edificio o para su hotel, va a tener que relacionarse y va a tener que tener varias charlas con el cliente a fin de poder entender qué es lo que realmente busca esta persona, cuáles son los requerimientos. Y para esto existe un feedback constante que va a existir. Por ende, la relación entre el director del proyecto con el cliente tienen que ser mucho más fuertes, y no solamente con el cliente, sino con los interesados. En tercer lugar, la gestión ágil de proyectos busca crear soluciones mediante métodos iterativos. Como te decía, si volvemos al ejemplo del plano, el arquitecto tiene que realizar el plano, mostrar al cliente ese plano, conversar para ver qué cambios existen, y cada vez que realiza los cambios, el arquitecto, esto será una iteración. De esta manera, las iteraciones comúnmente duran entre 2 a 4 semanas. Y luego de la iteración en la cual el equipo del proyecto trabaja, realizando los cambios que sean requeridos o realizando el producto en sí, lo va a indicar al cliente para de esta manera tener un feedback y volver a hacer otra iteración más. Y finalmente, algo que busca la gestión ágil de proyectos es algo que ya hemos hablado, y es incrementar las capacidades organizacionales mediante la creación de valor. Tú al ver esto puedes decir, no entiendo, ¿qué significa esto? Incrementar las capacidades es que una organización o una empresa tenga nuevos recursos o tenga nuevos procesos que mejoren su capacidad. De esta forma, al mejorar la capacidad se crea valor dentro de la empresa. De esta forma vemos que estos elementos son las características que se buscan conseguir a través de una gestión ágil de proyectos. Ahora veamos qué beneficios nos tiene la gestión ágil de proyectos. Y en primer lugar tenemos que realizar una gestión ágil de proyectos nos ayuda a reducir el riesgo. Y nosotros reducimos el riesgo a través de, en primer lugar, reducir o disminuir la probabilidad de que nosotros desarrollemos algo que esté equivocado. ¿Qué significa esto? Si en un proyecto nosotros conversamos con el cliente, tenemos su feedback,
entendemos qué es lo que el cliente busca, realizamos cambios de manera constante, vamos a conseguir que el proyecto o que el producto que estemos desarrollando esté muy relacionado a solventar las necesidades que nuestro cliente tiene. Y por ende, el producto que estamos desarrollando no estará equivocado. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a reducir el riesgo, al aplicar agilidad, de equivocarnos al realizar un producto. En segundo lugar, el otro riesgo que nosotros podemos disminuir es el desarrollo de baja calidad. Cuando nosotros ocupamos una gestión ágil, tenemos diferentes iteraciones, y estas iteraciones nos permiten tener feedback, con lo cual vamos asegurándonos de que el feedback que vamos recibiendo sea incorporado a los productos que estamos desarrollando, y por ende la calidad del producto es la que el cliente requiere, reduciendo de esta forma el riesgo de desarrollar algo de baja calidad. Y finalmente, otro riesgo que nosotros disminuimos es el de no cumplir con los requisitos del presupuesto y el cronograma. Esto se debe a que nosotros, cuando ocupamos una gestión ágil, no nos basamos en el alcance del proyecto en sí, sino que en cumplir el presupuesto y el cronograma. Y en este tiempo que nosotros establecemos del cronograma y en el presupuesto que nosotros nos hemos establecido para el proyecto, vamos a generar un producto o un servicio que sea capaz de generar valor para la organización. De esta forma, nosotros con esta gestión ágil de proyectos reducimos estos tres elementos o estos tres riesgos. Pero este no es el único beneficio. Otro beneficio que tenemos es el de acelerar las entregas. Si tú te imaginas, al tener entregas cortas, a través de iteraciones de 2 o 4 semanas, el cliente puede revisar el proyecto o el producto que se está desarrollando de manera temprana, a través de estas entregas que se hacen aceleradas en 2 o 4 semanas. Otro beneficio es el de generar valor. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos pensando en una gestión ágil, no pensamos solamente en realizar un proyecto, sino pensamos que el proyecto que estamos realizando genere valor a la organización. Esto significa que va a ayudar a mejorar eficiencias, a aumentar las ventas, a mejorar el sistema de comunicación de la organización o cualquier elemento que genere una capacidad y que genere esto valor a su vez. Como cuarto elemento tenemos que se van a reducir los costos de los cambios. Como veíamos, en un proyecto tradicional, entre más tarde hagamos los cambios, más costoso llegará a ser ese cambio. Por otro lado, la gestión ágil de proyectos busca que los costos de los cambios no sean mayores. De esta forma tenemos el siguiente gráfico que vemos acá. En este gráfico vemos dos líneas. La primera sería el de tiempo y el segundo los costos. En la línea roja tenemos los costos que tienen los cambios en un enfoque tradicional. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, entre más tarde hagamos un cambio, más costoso será. De esta forma, si nosotros estamos terminando el proyecto o terminando un edificio y aquí se nos ocurre hacer un cambio, pues este cambio será mucho más costoso que hacerlo al inicio del proyecto, como puede ser en el plano. Por otro lado, si nosotros estamos gestionando ágil un proyecto, como puede ser justo el del plano que veíamos, los costos de los cambios no resultan mayores, sino que estos cambios no van a tener mayor costo, porque nosotros tenemos iteraciones constantes con el cliente. Es por eso fundamental considerar que la gestión ágil de proyectos y la gestión tradicional son dos formas de hacer proyectos que se pueden unificar y tomar elementos de la gestión tradicional y elementos de la gestión ágil y hacer una gestión híbrida de un proyecto. Ninguna de las dos es mejor que la otra, simplemente existen proyectos que van a comportarse mucho mejor con una gestión ágil de proyectos y tendremos proyectos que van a funcionar mucho mejor con una gestión tradicional y existirán proyectos que funcionarán mucho mejor con una gestión híbrida. De esta forma vemos que estos beneficios que tenemos acá nos ayudarán justamente a que nuestro proyecto sea exitoso. Por eso te invito a que conozcas el tema de la gestión ágil de proyectos y también el tema de la gestión tradicional de proyectos y ocupes las mejores herramientas de cada metodología, de cada enfoque para ocupar en los proyectos que tú tienes. Es muy importante que nosotros como directores de proyectos entendamos y conozcamos qué enfoque es el que mejor se adapta a nuestro proyecto, para de esta manera poder
garantizar que nuestro proyecto sea exitoso. Si este video te ha gustado y piensas que puede servir a alguien más, te agradecería pongas un like en este video y lo compartas. Adicionalmente, suscríbete a este canal para poder tener notificaciones de nuevos videos que se suben. Con esto concluimos. Saludos y nos vemos en el siguiente video.